Un saludo a todos, en especial a nuestros seguidores y los que nos sintonizan en este programa. Iniciamos el año con un entorno político, económico y social distinto al año pasado y hemos considerado importante tratar de despejar el rol que le corresponde a la agricultura en el desarrollo del país en las circunstancias actuales. Para ello disponemos de la presencia en el día de hoy de Osman Quero, presidente de FEDEAGRO, y de José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA y primer vicepresidente de FEDEAGRO. El tema que nos ocupa lo hemos considerado muy importante porque el país está lleno de expectativas en relación al comportamiento de la economía y a la evolución que los diferentes sectores tienen en el desarrollo del país. Quizás podríamos empezar el programa, Osman, preguntándonos que un país polarizado, con un entorno económico, político y social complejo, es importante conducir los gremios privados de forma tal de no lesionar en sentido general los intereses y las proyecciones de estos gremios. ¿De qué manera FEDEAGRO debe actuar en las circunstancias actuales? Bueno, buenas tardes. Realmente gracias, Germán, por este nuevo podcast que estás realizando y que, bueno, esperamos de que pueda ayudar a todas las personas que siempre te siguen con el propósito de enterar un poquito sobre cómo está el sector agrícola en este momento. Bueno, realmente la situación del país siempre es variable, ¿no? Hay cosas que se van incorporando a la dinámica que realmente nos afecta a nosotros directamente. Basta con nosotros descubrir de que realmente, bueno, situaciones que suceden en el país pueden afectar la logística, pueden afectar la parte económica, pueden afectar, bueno, la situación de los procesos de las cosechas. O sea, hay muchas cosas que realmente deben afectar. Y en este caso específico, bueno, FEDEAGRO está en una condición donde realmente su función, su participación, su misión como institución cúpula del sector agrícola, bueno, es sencillamente tratar de alguna manera articular, coordinar lo que realmente está sucediendo en el país y de qué manera puede ir, bueno, buscando soluciones, tratando de influir en que las decisiones que se tomen con respecto a todas esas variables vayan en beneficio del sector. Quizás, a lo mejor eso nos trae como consecuencia de que nosotros tengamos que acelerar la participación o tocar más puertas o sencillamente, bueno, buscar la forma de que nos escuchen donde no nos están escuchando, pero todo eso es parte de lo que una institución como FEDEAGRO debe realizar. ¿Se considera que es posible que FEDEAGRO estructure propuestas al Ejecutivo y a los actores económicos para apoyar que este año 2026 sea un año por lo menos equivalente al año pasado, donde un conjunto de rubros tuvieron un comportamiento positivo? Definitivamente, el norte que tiene la institución es tratar de superarse a sí misma. Y bueno, si nosotros logramos establecer o acometer un área en los diferentes rubros que nosotros manejamos, bueno, la idea es que podamos superar esas áreas como tal. Y en ese sentido, bueno, si el Ejecutivo Nacional, a través de sus diferentes instituciones, solicita, como de hecho ha estado solicitando, de que realmente nosotros informemos qué tipo de artículos o leyes o situaciones están afectando el desenvolvimiento de la actividad agrícola. Bueno, ahí también estamos participando y estamos respondiendo y estamos entregando a través de nuestra institución, bueno, las consultas que nosotros mismos hemos hecho dentro a lo interno con el propósito de dejar ver lo que realmente necesita el sector. Realmente el sector siempre se ha mantenido activo en lo que necesitamos y en eso no va a cambiar
en ninguna circunstancia y bajo ningún gobierno. José Ricardo, ahorita estamos en pleno desarrollo de la zafra 25-26 de caña de azúcar, y la caña ha venido teniendo un comportamiento importante después de llegar de tener un decrecimiento pronunciado hasta el año 2020. Tenemos 4 años de una recuperación efectiva. ¿Qué perspectiva tiene esta cosecha que estamos teniendo? ¿Es posible que superemos el año 24-25? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Saludos, presidente. Buenas tardes tengan todos tus oyentes, tus escuchas de este programa, que te felicito, que ha comenzado a tomar parte de todo lo que significa pues, el desarrollo de cualquier productor que vea este programa, el desarrollo personal. Mira, antes de contestarte la pregunta, a mí me gustaría ahondar un poquito en lo que tiene que ver el papel no solamente de FEDEAGRO, sino de los gremios a nivel nacional. Yo creo que es fundamental en un momento como está Venezuela en este momento, donde necesitamos la participación de todos, de tal manera que todos arrimemos la carreta hacia el mismo lado, las instituciones llamadas a hacer ese enlace, ese puente fundamental con el gobierno nacional, independientemente de quién esté en el gobierno, son precisamente los gremios, son las asociaciones, son las federaciones. De allí la importancia de fortalecer las asociaciones de base, que tienen que fortalecer muchísimo, y las asociaciones y por supuesto las federaciones. De ahí la importancia de FEDEAGRO, de la federación, que es sumamente, que viene dado al hecho de que son esas instituciones intermedias para poder volver a tejer ese tejido institucional necesario para el país, por un lado. Creo que eso es fundamental, y de verdad que tener una institución como FEDEAGRO en estos momentos es fundamental para el país, y todas las asociaciones de Venezuela deben estar conscientes de ello. Con respecto a la caña de azúcar, bueno, una vez más, nosotros este año 2026 vamos a crecer con respecto al año pasado. Aspiramos a moler entre unas 5.300.000 toneladas de caña, y el año pasado terminamos en 4.800.000 toneladas de caña. Es decir que, bueno, una vez más seguiremos creciendo al esfuerzo en gran parte pues de lo que hemos hecho, precisamente todos unidos en las diferentes asociaciones gremiales y en las federaciones. De ahí la importancia que tiene esto, ¿no? Osman, una de las limitaciones más importantes que tiene el crecimiento de la agricultura, por lo menos para alcanzar los niveles de producción que tuvimos hace 10 años, es las limitaciones o restricciones financieras, que de alguna manera impiden aumentar la frontera agrícola a los niveles que, como decía antes, dispusimos. ¿Qué planteamiento tiene FEDEAGRO para apoyar a los agricultores en materia crediticia y de alguna manera empujar el crecimiento de la agricultura a niveles más altos, a un ritmo más acelerado? Bueno, definitivamente cuando hablamos de las restricciones, estamos hablando de factores. Un factor determinante ha sido siempre el financiamiento. Y el financiamiento viene dado porque, bueno, nosotros teníamos una plataforma bancaria que era la que precisamente se sirve de las inversiones que se hacen en el país, y que por tanto se dedica una porción de esto al sector agrícola con el propósito de acometer la siembra de los diferentes rubros que están allí. Allí hay mucho que trabajar, porque nosotros pudiéramos hablar de que el país requiere de nuevas inversiones, requiere por supuesto de crecimiento, porque recordemos precisamente que para que el país pueda crecer en un sector como el sector agrícola, que es un sector que de paso, dicho sea de paso, está insertado en 17 estados, sembrado como tal, y que de alguna u otra manera participa del crecimiento de esas regiones. Para que eso suceda y para que permee también a otras actividades que se hacen y que motorizan los sectores económicos de las regiones y del país, se necesita que el país organice realmente su situación financiera. La estabilidad cambiaria, por ejemplo, es muy importante. Establecer para poder proyectar los costos que se tienen de cada uno de los rubros, es importante que exista una estabilidad para el productor
El productor pueda saber, bueno, hasta dónde pueden llegar las inversiones que él está haciendo. Mucho que trabajar en ese aspecto que, en definitiva, bueno, tiene una participación importante de los que administran la economía, la macroeconomía del país, puesto que todos los que estamos aguas abajo, sencillamente dependemos de las acciones o de las decisiones que se toman en esta materia. Entonces, es muy importante, número uno, las consultas que se puedan hacer al sector, conocer y volver a aquella información que se tenía y que se tejía, ver el sistema agrícola nacional como una cadena, como lo que realmente es. No se puede hablar con la industria por un lado y con el sector primario por otro y con el comercio por otro lado. Tenemos que estar sentados pues precisamente en la misma mesa para organizar responsablemente la producción que necesita este país para abastecer el mercado que tenemos interno y, ¿por qué no?, tener un inventario excedentario que pueda servir al país, a la región donde nosotros vivimos o quizás a otras latitudes. De manera que creo que es mucho lo que se puede hacer y todo está dirigido al hecho de que haya orden, responsabilidad, estabilidad, proyección y que haya un buen manejo de la economía venezolana. Ahora, Osman, nosotros, la cartera agrícola, que fue una herramienta que tuvo disponible la agricultura por mucho tiempo y que ahora está inmersa en lo que se llama una cartera productiva, tiene algunas restricciones, filtros importantes. No están todos los rubros, apenas creo que 2 rubros de todos los 36 rubros que en líneas generales se cultivan en el país. La banca no tiene autonomía para decidir sobre sus clientes, sino hay unos filtros en el cual se requieren los vistos buenos de entes públicos. ¿De qué manera en las nuevas iniciativas que se están hablando, desarrollando, el tema de la cartera agrícola pudiera presentarse, retomarse y hacer un planteamiento concreto al Ejecutivo? Sí, fíjate, Germán, es bueno aclarar porque muchas veces existe la opinión pública de que, bueno, los agricultores siempre están pidiendo prebendas, siempre están solicitando excepciones o siempre están pidiendo que le regalen las cosas. Y no es así. Realmente el sector agrícola nacional ha mantenido bueno, su trabajo y su esfuerzo, y de hecho el que todavía estemos presentes hoy dentro de Venezuela cumpliendo con el abastecimiento que podemos alcanzar ha sido precisamente por ese esfuerzo propio, por el capital propio que se ha desarrollado y por la confianza que tenemos en nuestro país. Y hay una cosa que tenemos que hablar en este sentido. Hay un arraigo en el campo venezolano, cosa que por supuesto de repente una persona, no es quizás por de alguna manera diferenciar el trabajo de uno del otro, pero bueno, sencillamente alguien que participa en una actividad, de repente dice, bueno, yo mañana vendo vasos, mañana vendo pantalones, o pasado mañana cierro y monto un autolavado. El agricultor es agricultor y bueno, y está dedicado a concentrarse en esa situación. ¿Qué pasa con la cartera agrícola? Bueno, la cartera agrícola es una necesidad que realmente requiere el sector agrícola porque sencillamente tiene que hacer unas inversiones puntualmente en un periodo corto, tiene que hacer unas inversiones que realmente son importantes, porque por ejemplo una hectárea de maíz se lleva entre $1,000, $1,200, $1,400, todo depende de cómo se consigan los costos. Igual pasa con el arroz, bueno, si es de riego también tiene el incremento o el agravante de tener un costo de combustible en riego, y si es la caña, bueno, la caña también tendrá su equivalente y su inversión, y así sucesivamente, las hortalizas. Pero si no se tiene disponible un financiamiento para que esas cosas se acometan, bueno, sencillamente estará limitado al bolsillo de la persona que está invirtiendo. Y en ese sentido yo creo de que disponer de una cartera agrícola que realmente no sea tan discrecional, número uno, en los rubros que tienen que trabajarse o que necesita el país, y segundo, en la discrecionalidad de las asignaciones que se dan precisamente en este tema. Y sobre todo las tasas y comisiones que se van agregando
a la tasa de interés por el cual se contratan los créditos. Correctamente, porque precisamente por establecer una tasa agrícola, que por ejemplo hubo el acuerdo de una cartera productiva que daba al 6%, pero sin embargo el banco también buscaba la forma de poder solucionar o tener otro ingreso por parte de ese crédito, y como resultado de eso, bueno, se agregaban unas tasas flat o otro tipo de tasa, otro tipo de impuesto que realmente al final, bueno, sencillamente encarecía el crédito como tal. La sinceración en este aspecto está dirigido, Germán, al hecho de que el sector agrícola bien puede aprovechar la oportunidad que tiene de seguir invirtiendo en el país, porque si no se invierte en el país, el dólar que no se invierte en el país representa, y ya más que comprobado, $5 que tiene que traerse con la materia prima para traer o tratar de equiparar lo que no se produjo en el país. Se gasta más haciendo las importaciones de materia prima que invirtiendo en el país, y aparte de eso, con lo favorable que significa el que se desarrolle en una región, un sector agrícola, donde sencillamente, bueno, las personas que hacen las labores se benefician, los caseríos se benefician, hay, bueno, sencillamente una prosperidad y una riqueza que se va creando alrededor de toda esa situación, de manera de que lo que se invierte en el campo venezolano es precisamente una forma de hacer de que el país vaya haciendo y creciendo como tiene que ser. José Ricardo, una de las cosas curiosas que pasan en el sector agrícola venezolano es que los rubros que tienen una tasa de crecimiento más alto se corresponden a rubros semipermanentes y permanentes cuya inversión es a largo plazo. O sea, requieren una inversión en sistemas productivos, en riego, en adaptación, adecuación de tierras muy importante. Sin embargo, esos rubros están creciendo a mayor ritmo que el resto de los rubros de los cultivos anuales mecanizados, por poner un ejemplo, los rubros hortícolas y frutícolas. En el caso concreto de la caña de azúcar, no hemos alcanzado, tú hablabas de 5 millones de toneladas en esta zafra, pero estamos todavía muy por debajo de la zafra que tuvimos en el 2007-2008, alrededor de 9 millones de toneladas. Sin embargo, pasamos de 1.400.000 toneladas en el 20 a 5 millones en el 24. Y eso ha sido sin financiamiento público. Entonces, ¿a qué se debe ese crecimiento de la caña sin auxilio financiero? ¿Y qué están haciendo ustedes que no están haciendo los demás? Sí, bueno, interesante la pregunta, Germán. Mira, pero es algo que dijo el presidente que quiero afianzar aquí, porque me acuerdo mucho que cuando comenzó la diáspora venezolana, una vez tuve una oportunidad de reunirme con uno de los grandes altos banqueros de aquí de Venezuela, y él decía que de alguna u otra manera este país lo iban se iba a sostener y se iba a reconstruir y se va a construir en el futuro gracias al sector agrícola y gracias a los productores agropecuarios. Tiene que ver con el arraigo. Gran parte de eso tiene que ver con el arraigo. Los cultivos permanentes, como bien lo decías, el café, la caña de azúcar. En este momento está creciendo mucho la palma aceitera en la zona, sobre todo en la parte del Zulia. Tú tienes el cultivo allí. Y en el caso de la caña de azúcar es un cultivo muy noble. Es decir, tú lo tienes allí, si le das unos cuidados mínimos, la planta se te mantiene. Por supuesto, entonces ahí viene la baja en las productividades. Pero como es un cultivo semipermanente, si tú tienes condiciones en un momento dado para poderle aplicar, vas creciendo verticalmente, que fundamentalmente eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros cuando llegamos a esa zafra del 2019-2020, que no llegamos a las 2 millones de toneladas de caña, bueno, simplemente cosechábamos lo que teníamos allí. Cuando cambia y se dolariza, porque cobrábamos en bolívares, cuando se dolariza el asunto, ya comenzamos a crear cierto músculo financiero, y poco a poco fuimos ganando capacidades e invirtiéndole a esa soca vieja, y de 35, 40 toneladas, ahorita estamos llegando, creo que este año debemos llegar a unas 75 toneladas por hectárea, y es el crecimiento vertical. Ahora, si queremos tener un crecimiento horizontal y llegar a esos niveles que tú decías del año 2005-2006, indudablemente pues el apalancamiento financiero y el financiamiento es fundamental.
porque si no es imposible. Pero en todo caso, arraigo y condiciones específicas de los rubros que se mantienen con labores mínimas, se puede mantener el cultivo allí. Eso es lo que ha hecho pues, que estos cultivos semipermanentes hayan podido arrancar pues, de una manera digamos, más acelerada, exactamente. Y también en los sistemas productivos que los productores han hecho por generaciones. Pues. Sí, indudablemente que también tenemos que aclarar, volvemos a caer en la parte de los gremios, de las asociaciones. De alguna u otra manera, nosotros con las asociaciones hemos tenido una gran participación y una gran comunicación con los productores de base, y eso ha ayudado muchísimo también. Esto me trae a colación el hecho de que el crecimiento de la agricultura de los últimos años se ha dado más por la vía de la productividad que por la vía del crecimiento de la frontera. Excepto en el caso de rubros permanentes, el caso del café, que sí se ha incorporado mucha área, y la palma aceitera, pero en los cultivos anuales mecanizados y el resto de rubros agrícolas, el gran impulso lo está dando la productividad. Nosotros estamos alrededor de 300.000 hectáreas de maíz, pero nosotros llegamos a producir 800.000 hectáreas de maíz. De manera de que en unas cifras recientes que revisábamos aquí, nos encontrábamos que entre el 2010 y el 2023 habíamos bajado 480.000 hectáreas de maíz, o se habían desincorporado 480.000 hectáreas de maíz. Y por supuesto que la producción de maíz que tenemos tampoco es equivalente a la que teníamos en el 2008, que era 3 millones de toneladas, pero se ha ido recuperando, básicamente por productividad. Y eso es una cosa que en algún momento deberíamos tratar en este podcast. Pero hay dos aspectos también que tienen que ver con los insumos agrícolas, que yo creo que son, uno que tiene que ver con los insumos agrícolas y otro con la comercialización, que tiene que ver con el combustible y el diferencial cambiario. Una tendencia de escasez de este producto, ¿de qué manera afectaría a la agricultura? Esa es una pregunta para ti, Osman. ¿De qué manera nosotros dependemos del gasoil? Pareciera que el gasoil es una cosa de uso industrial, pero nosotros dependemos mucho de ese gasoil. Fíjate, Germán, el abastecimiento del gasoil, bueno, el gasoil es un insumo más que necesitamos nosotros. Si tú tienes que hacer las preparaciones de tierra, de que vas a pasar rotativa, o desde que vas a rastrear o hacer la siembra, la cosecha, lo que tú tengas que hacer, bueno, necesitas el gasoil en una unidad de producción. Un productor que tiene 100 hectáreas de maíz, bueno, sencillamente gastas entre 12, 15.000 litros de gasoil en un periodo de siembra de 100 hectáreas de maíz. De manera de que si no tiene el gasoil, bueno, sencillamente puede tener la semilla en el galpón y puede tener el fertilizante, pero bueno, si no tiene el gasoil, sencillamente pierde el ciclo, porque no hay forma ni manera de poder hacerlo. Esas son cosas que nosotros hemos hablado muchísimo con las diferentes instituciones públicas, tanto regionales como nacionales, para que se pueda entender la necesidad que hay de que nosotros sin gasoil, bueno, sencillamente no podemos operar en el campo venezolano. Entonces, es importantísimo, número uno, por ejemplo, si por lo menos en Venezuela se solapan el ciclo de verano con el ciclo de invierno. Cuando estamos terminando de salir del ciclo de verano, que estamos cosechando los rubros de verano, bueno, inmediatamente entramos a preparar para el ciclo de invierno. Y cuando terminamos de cosechar el ciclo de invierno, empezamos a preparar para el ciclo de verano. De manera que hay oportunidades dentro de los periodos de siembra y cosecha en Venezuela, que hay un alto consumo del combustible como tal. Entonces, en ese sentido, entender eso, y es una cosa que puede programarse sencillamente, pues no debería ser algo tan traumático, porque realmente dentro de las estructuras de cada estado existen, bueno, suficientes almacenes, tanto de las distribuidoras como del sector privado, de las asociaciones y de los agricultores, que pudieran empezar a recibir su combustible para evitar de que realmente en el momento en que todo el mundo esté sembrando, pues no haya el problema que surge porque pudiera existir un desabastecimiento. Y hay una diferencia también en el precio del combustible que ustedes pagan en la finca
con respecto al cómo se consigue en la estación de servicio, Cheo. Sí, sin duda. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Yo creo que el gobierno nacional debería pues ponerle un poquito el ojo a esto, porque realmente los productores estamos recibiendo el producto, el gasoil, el litro, entre 75, 80, 85 centavos de dólar a nivel de finca. Sin embargo, cuando tú vas a una estación de servicio, eso se vende a 50 centavos de dólar. Es una forma pues de ayudar a la agricultura, en el hecho, no de ayudarla por el hecho de ayudarla, de enriquecer a unos poquitos, sino que bien también lo decía el presidente, la irradiación económica o el desarrollo económico que esto tiene en las regiones, el tener la agroindustria o una cosecha, bien sea de maíz, de arroz o de caña de azúcar, es muy importante. Es así que bueno, este tipo de consideraciones, como por ejemplo el precio del gasoil, ponerlo por lo menos al mismo precio que está en las estaciones de servicio, sería bien importante para los productores de los diferentes rubros del país. El otro tema que hablábamos era el del diferencial cambiario. ¿De qué manera afecta el diferencial cambiario a los productores que reciben por sus cosechas pago en bolívares y tienen que comprar sus insumos y sus servicios, pagarlos en dólares? Germán, te digo que eso es terrible, porque por supuesto las cosechas las están pagando en bolívares y definitivamente el acceso que se tiene a las divisas a través del Banco Central de Venezuela es limitado. Nosotros sabemos de que las intervenciones dan una asignación y no todo el mundo puede tener acceso porque no hay dólar suficiente para suplir las necesidades que se tienen en todos los sectores. Y bueno, el sector agrícola también tiene sus propias necesidades. El problema está en el siguiente: si nosotros no tenemos precisamente la capacidad de poder abastecer de divisas que se necesitan para el sector agrícola y para los otros sectores, bueno, entonces allí es cuando surge un mercado paralelo, un mercado que realmente, bueno, sencillamente es especulativo, que el gobierno nacional y las instituciones han luchado por tratar de que ese tipo de cambio desaparezca, y sin embargo, bueno, se permanece porque hay una verdad verdadera. Si no hay suficientes divisas para abastecer las necesidades de los sectores económicos, siempre habrá un mercado paralelo que obstaculice el asunto. Y eso encarece los costos y eso perjudica la economía, y al final es el consumidor el que termina pagando precisamente esa falta de estabilidad en un sistema cambiario. En este momento se está hablando de una ley de precios acordados, que ya tenemos. Nosotros hemos tenido una ley de precios justos, una ley de precios acordados. Ahorita los precios están liberados, entre comillas, y se nos refiere una ley de precios acordados para los principales rubros de la economía y en el caso nuestro los rubros básicos de la agricultura. Siempre hemos planteado, y se ha planteado como un objetivo, de alguna manera relacionar el precio interno con los precios internacionales. Sin embargo, en condiciones de alzas espectaculares de los precios internacionales o de caídas de los precios internacionales, como es el caso en este momento del maíz blanco, del maíz amarillo, del trigo, de los aceites, de azúcar, incluso de cacao, que tuvo un pico exagerado de crecimiento, ahorita está en una tendencia decreciente. Los productores nacionales, cuando los precios están arriba, aspiran a lograr que el precio interno tenga como referencia el precio internacional, pero cuando los precios están a la baja, hay circunstancias más comprometidas, entonces esa solución no sirve. En estos momentos los precios del maíz están a la baja y hay países productores de maíz blanco, como el caso mexicano, que están ofreciendo medidas económicas de subsidio y apoyo a los agricultores para poder tener en equilibrio la producción de maíz en México, que es el rubro más importante de la agricultura mexicana. ¿De qué manera entonces la formación del precio interno debe ser una referencia al precio internacional, Osman? Mire, fíjate tú de que
Bueno, varias veces lo hemos comentado tú y yo y hemos conversado y hemos participado de diferentes reuniones para, para hablar sobre esto. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros nos salimos de la Comunidad Andina de Naciones. Del Mercosur nos sacaron de por X o por Y, no vamos a entrar en diferencias con eso. Estamos suspendidos. Estamos suspendidos. Entonces, y los precios que utilizamos como referencia son precisamente los precios del mercado de una ciudad de allá de Chicago, en Estados Unidos, que no son del todo sinceros con respecto a lo que realmente perciben los agricultores que lo producen y que llegan allí a exponerlo para exportarlo debidamente. Esa cosa realmente pienso yo, Germán, y creo que tenemos que trabajar en eso, porque Venezuela, si Venezuela quiere insertarse en los mercados internacionales, bueno, sencillamente no puede estar, número uno, alejado de su continente, que nosotros realmente estamos más cercanos a tener una economía parecida a la de Colombia, con la cual nosotros a veces competimos en la frontera, porque hasta inclusive productos procesados llegan de contrabando y pueden afectar la economía nacional. Entonces nos conviene más estar más cerca de lo que hace Colombia con respecto a los mercados que lo que pudiera estar resultando de los precios internacionales. Esos precios, como te estoy mencionando, creo que tendríamos que trabajar precisamente por una plataforma que determine los precios que realmente valen las cosechas nacionales, las cosechas de nuestro país. Y eso es algo eso es una inquietud que hemos tenido en FEDEAGRO desde hace algún tiempo y con el cual hemos estado trabajando, bueno, con gente experta en mercado bursátil, con el propósito de que nos ayuden a establecer un mecanismo que realmente sea lo más cercano a lo que realmente nosotros tenemos en Venezuela. Que el agricultor venezolano no necesite, bueno, siembra el maíz y lo cosecha y todavía no sabe a qué precio va a vender, porque entonces tiene que esperar que sencillamente empiece a fluir el tema de la cosecha y se establezcan los precios. Eso tenemos que solucionarlo y por eso estamos trabajando con la Bolsa de Valores de Caracas, estamos trabajando con la Bolsa Agrícola Bolpriavein y estamos diferendo con varios especialistas de diferentes casas de bolsa con el propósito que nos ayuden a que esta situación la podamos sincerar de una buena manera. Yo diría, Osman y José Ricardo, que el precio es una función de varias variables, entre las cuales el precio internacional es una, pero que hay 5 o 6 variables más que deberían conjugarse, cada una ponderarse en la formación del precio a nivel del productor. Así es. La tributación se ha referido como un problema que afecta a los agricultores. Y en estos momentos estamos como una etapa de voracidad fiscal en el cual los organismos regionales están imponiendo tasas e impuestos regionales, incluso cuando hay disposiciones a nivel central que obligan y que impiden eso. Sin embargo, sabemos que hay impuestos que están poniendo a rubros algunas alcaldías del país. ¿De qué manera, cuál es la verdadera magnitud de la tributación? Tenemos el problema del impuesto sobre la renta que no se renovó la disposición que exoneraba los enriquecimientos de la agricultura. ¿De qué manera la tributación y el pago de impuestos de los agricultores está afectando los ingresos de esta actividad? Fíjate que es importante que nosotros hagamos mención del alcance que tenía el beneficio que recibían los productores con el tema del impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, cada productor debería calificar cada año, justificar el hecho de que su renta tuviera alguna deducción como resultado de las inversiones que había hecho en su finca en el desarrollo agrícola. Eso es importante que se sepa. Realmente el productor no es que no paga impuestos sobre la renta, el productor sencillamente tiene la oportunidad de que las inversiones que hace en su sector, basado precisamente en el desarrollo agrícola, recordemos que nosotros trabajamos en regiones donde por lo general no trabaja ninguna otra actividad económica. Sencillamente, y de hecho por eso que decimos que ejercemos
soberanía, bueno, más que nadie, ¿no? Porque estamos en sitios, la presencia del agricultor está en sitios de las regiones donde, bueno, sencillamente el resto de las actividades económicas se pliegan porque está la agricultura allí. En ese sentido, nosotros queremos decir de que como resultado de eso, bueno, a veces tenemos que nosotros mismos patrullar nuestras fincas, patrullar nuestras carreteras para poder llegar a nuestra finca. Los canales de desagüe, los que están laterales a las carreteras, son desagües que tenemos que nosotros mismos mantener. El tema de la electricidad, bueno, si se cae un poste en una región inhóspita, sencillamente hoy por hoy es el productor el que tiene que... O un transformador. O un transformador tiene que establecerlo. Que exista la posibilidad de que esas inversiones que está haciendo, que bueno, se supone en condiciones normales, si paga el impuesto, eso debería hacerlo el Estado. Pero como no está sucediendo, que tenga la oportunidad de hacer esa exoneración. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hasta el año 2024 creo que se nos dio a nosotros la providencia para poder justificar ese tipo de exoneraciones y creo que en el año, para el ejercicio económico del año 2025, no se hizo la renovación. Como resultado de eso, bueno, sencillamente el productor está a la espera de saber, bueno, ¿qué voy a hacer? Perdí las inversiones que hice, no voy a poder descontarlas. Es como si, por ejemplo, bueno, un comerciante que sencillamente cobra el IVA, no pueda deducir el IVA de la compra que él está realizando también por vía de la compra de insumos. Es lo mismo, si en algún momento le dicen, bueno, mira, tienes que pagar todo el IVA, pero no vas a enterar el IVA de las compras, bueno, te podrás imaginar en qué situación está. En esa situación está el sector agrícola. Y como resultado de, por ejemplo, del tema de la armonización tributaria, se hizo un trabajo a nivel nacional, a través precisamente de todas las instituciones, bueno, por supuesto el organismo cúpula, que es Fede Cámara, con el propósito de hacer de que de alguna manera, bueno, los tributos municipales no causaran tanto problema a nivel de transporte, por ejemplo, de las cosechas, a nivel de muchas actividades que sencillamente las alcaldías lo hacían. El propósito, el sentido de la armonización tributaria, bueno, sencillamente no tuvo el resultado en todas las regiones como realmente se esperaba. Y por ejemplo, nosotros vimos cómo sencillamente, por ejemplo, rubros como el café se vieron afectados precisamente por un tributo municipal que le estaban cobrando precisamente a las cargas de café en zonas del Estado portugués. Eso realmente debe trabajarse porque de hecho inclusive hubo hasta un anuncio presidencial que estipulaba de que realmente todos los tributos que estaban dedicados a las áreas primarias de agrícola deberían ser suspendidos. En ese trabajo todavía tenemos que seguir y bueno, y para eso son instituciones como FEDEAGRO para estar pendientes de que se cumplan. Se nos está agotando el tiempo, pero yo quisiera referir el tema de la inseguridad, tanto jurídica como de bienes y personas. Todavía hay manifestaciones de ejes productivos que están sujetos o que en los últimos meses han sido invadidos y hay que luchar contra las invasiones. Y por otro lado, las cosechas de los rubros de los agricultores también están sometidas a la acción, sobre todo en las zonas, en los ejes productivos que están cerca de centros urbanos, están sujetas al robo y el coqueo, que es una práctica que se hace después de la cosecha, sobre todo los rubros mecanizados, ya se ha convertido en casi unas pobladas donde el productor tiene que contener una avalancha de gente que empieza a recoger los restos de cosecha que usualmente servían de muchas formas al ciclo productivo. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la inseguridad personal. Todavía en las regiones hay presencia de delincuentes que apuestan por mejorar sus ingresos con vacunas y con extorsiones a los agricultores. ¿De qué manera la inseguridad nos está afectando, Cheo?
Bueno, mira, sin duda, cualquier país del mundo donde quiera tener inversionistas e inversores dentro de cualquier actividad económica que se tenga en el país, pues necesita tanto ambas, seguridad jurídica y seguridad personal. Indudablemente que en la medida que nosotros nos adentramos hacia las provincias donde nosotros nos desenvolvemos, esta parte de la seguridad personal es mucho más difícil. Así que es fundamental pues, que los organismos competentes se aboquen a que esto pues, continúe mejorando o mejore, de tal manera que muchos de los productores siguen pues, acosados con esta parte de la inseguridad personal. Y la seguridad jurídica, por supuesto, es fundamental para poder seguir creciendo y seguir aumentando el área agrícola del país. Ese problema ha llegado tanto que el tema de la seguridad en la finca se ha constituido en un costo de producción. Es una partida del costo, que generalmente no está en los estados financieros que nosotros realizamos ni las estructuras de costos que manejamos. Tocando el punto que tocaba también el presidente con respecto al impuesto sobre la renta, todo eso, que reparación de carretera, de tendidos eléctricos, de atención a poblados cercanos a las diferentes áreas de producción, todo eso no está dentro del costo que nosotros tenemos y sin embargo nosotros tenemos que asumirlo como tal porque si no, no producimos. Así que la inseguridad pues forma hoy día parte del costo de producción, uno de los costos más importantes. Porque por las condiciones particulares que tenemos en esas zonas pues que son muy remotas y que muchas veces no llegan pues estos servicios que como deberían llegar. Ya para el final de este programa, que le agradezco mucho, yo creo que casi todos los planteamientos que nosotros hemos discutido forman parte de las exigencias o de los planteamientos que se le han hecho a Fedecámaras para el sector y que se están canalizando a través del Ejecutivo. Sin embargo, hay varios economistas que hemos visto que han planteado que este año, un poco por la situación que estamos viviendo, tiene perspectivas importantes de crecimiento y se considera que vamos a tener un crecimiento importante del Producto Interno Bruto. Es posible que en ese crecimiento la agricultura sea un factor positivo y que nosotros logremos de alguna manera crecer en términos de la participación que tiene la agricultura en el crecimiento. ¿Qué mensaje le darían ustedes a los agricultores con respecto a las perspectivas que tiene la agricultura para este año? Mira, hermano, nosotros tenemos dos insumos que son valiosísimos. Un inventario de tierras agrícolas que estamos subutilizando, porque realmente podemos sembrar muchísimo más de lo que estamos sembrando ahora. Y todavía una clase agrícola nacional que se conserva dentro de esto. Sencillamente con generación de relevo que se lucha y se trabaja con el propósito de que ellos permanezcan en el país, que se suprima los migrantes que se van como resultado de que no ven en el sector agrícola esa importancia económica como para conservarse y dedicarse a trabajar por ella. Yo pienso que esos dos factores son determinantes para nosotros decir de que completando las variables que estamos hablando, básicamente el primero es el financiamiento, por ejemplo, el tener acceso al financiamiento. El sector agrícola se dispara. Nosotros tenemos capacidad, y lo hemos dicho, y otros líderes de FEDEAGRO también lo han dicho en anteriores ocasiones. Podemos ser la despensa, no solamente de nuestra región aquí en América Latina, sino también para otras latitudes donde realmente requieran alimentos. Venezuela tiene la capacidad de poder hacer de que cada arepa, cada queso, cada huevo, cada leche, cada carne, cada frijol, cada cosa que se sirva en el plato venezolano, sencillamente sea hecho y producido aquí. De manera de que el sector agrícola puede tener el convencimiento de que Dios mediante, mientras se recupera y se estabiliza la economía venezolana, nosotros vamos a tener más oportunidades de seguir creciendo y desarrollando lo que ya tenemos, que es nuestro activo, que son nuestras fincas. Cheo, ¿alguna cosa adicional? Bueno, mira, yo creo que aquí lo que te puedo decir lo siguiente es que aquí los productores realmente, los productores agrícolas, los campesinos, incluidos todo el mundo en las zonas
rurales del país. Hemos sido unos héroes para poder llegar hasta donde hemos llegado hasta este momento y cómo hemos venido retomando pues las diferentes capacidades para tener incluso los números que tenemos en este momento. Yo creo que esos obstáculos y esa incertidumbre que tuvimos, lejos de convertirse en un obstáculo en sí, se convirtió en una oportunidad que no nos amilanó, sino que nos hizo seguir fortaleciéndonos y seguir hacia adelante. Es así que yo con esto simplemente quiero hacer un reconocimiento, bien lo decía el presidente, tenemos la gente, pues toda esa riqueza de gente que tenemos, que tienen el know-how, tienen el conocimiento, cómo hacer agricultura en este país. Yo creo, también lo decía Concho Quijada cuando decía que el hombre era el factor más importante en todo lo que era el desarrollo agrícola del país, y esto es fundamental. Es así que no nos queda decir otra cosa que decir, sino que vemos un futuro más promisorio, que vemos que tenemos mucho donde crecer, cómo crecer, y sabiendo de dónde venimos, estoy completamente seguro que lo podemos lograr. Sí, yo diría como resumen que la agricultura es condición de desarrollo y que la agricultura en un esquema de crecimiento económico es uno de los sectores que puede dar victorias muy tempranas. Nosotros estamos en capacidad de incrementar sustancialmente la producción agrícola si se dan, como decía Osman, y se cubren los aspectos y las demandas que hemos venido planteando en esta conversación. Yo les agradezco mucho al presidente de FEDEAGRO, Osman Quero, por su tiempo, su dedicación y por el mensaje que nos ha transmitido, y a José Ricardo Álvarez también por su participación en este podcast. Gracias.